acompañarnos a este conversatorio en el marco de las celebraciones del Día Internacional de la Mujer, 8M. Le quiero dar las gracias a nuestras invitadas panelistas por su generosidad y su tiempo. Muchas gracias, Karina, Paola y Valeria. Tengo el honor de presentar a las ponentes que nos acompañan el día de hoy. Una de ellas es Ana Karina Guevara. Es nacida en Mexicali, Baja California, licenciada en Psicología por la Universidad Iberoamericana en Ciudad de México. Realizó la carrera de actuación en Centro Cultural y de Teatro Virginia Fábregas. Tiene un diplomado en los nuevos avances en constelaciones familiares avalado por el Bert Hellinger Institute. Actualmente es actriz en cine, teatro, televisión y de igual forma es directora de teatro. También tenemos a Valeria Olvera, quien es actualmente profesora en asignatura de la UNAM. Ella es doctorante en estudios políticos y sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, maestra con excelencia académica en Administración de Negocios Internacionales por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, licenciada con mención honorífica en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Sus líneas de investigación son la economía internacional, la política internacional, negociaciones internacionales, los derechos humanos, el ecofeminismo y las alternativas al desarrollo. También Sandra Paola Muñoz García, quien es maestra en lingüística aplicada, es licenciada en enseñanza de inglés por la UNAM, profesora de carrera titular a tiempo completo interino de la Escuela Nacional de Estudios Superiores en la Unidad León en Guanajuato, adscrita al Departamento de Inglés. Posee una amplia experiencia en desarrollo de proyectos materiales, productos digitales para el aprendizaje y plataformas educativas, con CUAED en el proyecto Ambiente Virtual de Idiomas de la UNAM. También ha participado en el diseño e impartición de diversos cursos de metodología para la enseñanza, de diversos cursos en la evaluación y en programas de formación y actualización de profesores con la perspectiva de género. Después de haberlas presentado, vamos a iniciar con la ponencia de cada una y maestra Paola tiene la palabra. Bienvenida. Buenas tardes a todos, buenas noches en Sudáfrica, buenas tardes aquí en México. Agradezco mucho la invitación a David y a todo el grupo académico que trabaja con él para hacer posible este conversatorio, que es importante aún a pesar de que el Día Internacional de la Mujer pudo haber sido ayer. Yo creo que es importante mantener el diálogo, no importa el día. Bueno, pues voy a empezar rápidamente. Voy a compartir rápidamente mi pantalla. Mi presentación tiene que ver con cuál es nuestra responsabilidad. Muchas gracias por la presentación. A veces cuando uno la escucha se disocia un poco, ¿no? Y dice, sí soy yo, he hecho todo eso. Entonces, para nosotros es una gran responsabilidad estar al frente de un grupo académico y estar al frente de personas que están en formación. Por tanto, justamente quiero hablar de esta responsabilidad que tenemos, ¿no? Como profesores, como formadores y transformadores, ¿no? De nuestra propia conciencia y de nuestros propios actos, ¿no? Voy a empezar. Hemos avanzado mucho en cuestión de inclusión de las mujeres. Hay estadística que lo confirma. Hay estadística en la UNAM que nos dice que estamos avanzando en cuestiones de inclusión en puestos jerárquicos, en las aulas, el número de estudiantes o el número de la matrícula es cada vez mayoritariamente femenino, y eso pues es de resaltar, ¿no? Pareciera que estamos dando pasos como firmes en ese aspecto de la inclusión. Incluso a nivel institucional, la UNAM tiene muchos programas e institutos que se dedican exclusivamente al tratamiento del género, ¿no? Prueba de ello es esto que vemos aquí en la Comisión de Equidad de
Género del Consejo Universitario, se planea un documento de lineamientos generales para la igualdad de género, del cual emana un documento básico que nos presenta cuáles son las políticas institucionales de género y cómo fortalecerlo para información de todos los universitarios, ¿no? De este documento básico se desprenden principios, objetivos generales y estrategias y acciones que nos dejan ver que obviamente en el plano institucional se ha avanzado mucho en tema de género, ¿no? El documento está ahí, la liga, para que lo consulten. Solamente voy a presentar un fragmento en este momento. Bien, este documento nos habla de estos 5 objetivos, que son los objetivos generales. No me voy a detener a leerlos todos, pero si los analizamos, todos van en relación a promover la igualdad de género, la oportunidad entre hombres y mujeres que sea igualitaria, erradicar violencia de género, promover el uso de un lenguaje incluyente, fortalecer la docencia y la investigación en tema de género y con perspectiva de género, y desarrollar y elaborar tanto investigación como estadística y diagnósticos con datos que lo refuercen con respecto a la perspectiva de género. Si nos vamos de manera más detallada a ver alguno de estos objetivos, digo, aquí presenté solamente estos 2, porque son un poco los que guían mi práctica, ¿no? Tanto, digo, soy lingüista y esta parte del lenguaje incluyente me motiva, ¿no? Investigarlo, y también la parte de la docencia, porque obviamente soy docente y creo que eso tiene un gran peso y una gran responsabilidad. Si vemos estos objetivos en particular, vamos a ver que esos objetivos desprenden estas estrategias, ¿no? Y si vemos cualquiera de estas estrategias, son perfectamente coherentes con la política institucional que tiene la UNAM acerca de la inclusión en el género. Si vemos cualquiera, por ejemplo, en el objetivo 3, es promover el uso de sustantivos con marca de género específica por sustantivos genéricos, sustantivos colectivos, por sustantivos neutros, toda esta carga lingüística que tiene, digamos, el género dentro de la parte lingüística. Y si vemos el otro, nos asomamos un poquito a las estrategias, pues vamos a ver que hay promover la incorporación de perspectiva de género en la docencia universitaria, impulsar el fortalecimiento de investigaciones de alto nivel que tengan que ver con género, etc., ¿no? Ahora, todo esto suena, insisto, como muy coherente con la política de género y suena bien. Sin embargo, en las aulas, en la práctica, en el día a día, nos estamos enfrentando a esto. Supongo que conocen los casos, digo, no quiero adentrarme demasiado en repetirlos, me di a la tarea un poco de ver nuevamente los videos y poner algunas de estas citas que se han viralizado, ¿no? Ahora en las clases virtuales y en Zoom, pues hemos visto como mucho de este discurso, ¿no? Profesores que hablan digamos, están hablando de hostigamiento sexual, violencia de género, etcétera, ¿no? Entonces, cualquiera de esos ejemplos que leamos, si se toman un minuto para leerlos, pues verdaderamente son aterrantes, vergonzosos, y pensaríamos que eso no está ocurriendo cuando existe un marco institucional que, como ya vimos, es bastante específico, bastante claro, bastante coherente. Pero entonces, ¿en qué momento está ocurriendo esta disociación entre lo que nos marca la política institucional de la universidad y lo que estamos viendo en las aulas, o lo que están viviendo las alumnas en las aulas, ¿no? Esto se debe básicamente a que
violencia de género en la universidad pública es multidimensional. Este es un estudio que hace Laulín en 2017 y este esquema me gusta mucho porque nos habla de una multidimensionalidad de la violencia en la universidad que muchas veces nosotros lo vemos como de profesor a alumno o de alumno a alumno, que es un poco lo que estamos más acostumbrados a tratar. Sin embargo, cuando vemos este esquema, nos podemos dar cuenta que las relaciones que se dan dentro de la universidad pública o dentro de la escuela, pues son multidimensionales, ¿no? Hay violencia de alumno a alumno, hay violencia de profesor a profesor, hay violencia de profesor hacia los alumnos, de profesores hacia los alumnos, de alumno hacia los profesores, del personal administrativo hacia los alumnos, de los funcionarios hacia los profesores, del personal administrativo hacia los funcionarios. Es todo ayer tuve oportunidad de asistir a una plática que dio la doctora Laura Frade, que es una doctora en educación, que dice, bueno, es que la escuela es la cuna, ¿no? La cuna que da pie a estas relaciones de desigualdad, ¿no? Entonces, cuando vemos este panorama, nos damos cuenta que son muchas las variantes que podemos tener de violencia dentro de la escuela. Ejemplos de esto, pues ya vimos los primeros ejemplos que tenían que ver con violencia de profesor hacia los alumnos, pero obviamente existe, estos son otros dos ejemplos que estos no los cito porque son ejemplos propios, ¿no? De lo mismo que yo he alcanzado a percibir, ¿no? En mi paso de 18 años por la universidad, es importante ver este tipo de ejemplos, ¿no? Académicos que están sentados en una mesa y las doctoras son mencionadas de diferente manera o académicas con un alto grado académico que al final terminan siendo como acompañantes, ¿no? de grupos académicos. Entonces, como veremos, pues sí, el panorama de estas relaciones es un poco más profundo que lo que propiamente marca lo institucional. Y yo creo que la base de esto es precisamente que entre lo que nos marca el estatuto y entre lo que nos marca el protocolo, pareciera quedar como un concepto. No hay realmente aterrizaje a estas ideas y al por qué está pasando esto dentro de la universidad. En esta investigación, que también está ahí la referencia, ahorita la van a ver completa, esta investigación nos dice que el género es parte de la vida cotidiana y obviamente si el género es parte de la vida cotidiana, pues obviamente se lleva a la escuela, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los 4 componentes básicos que encontramos de género en la vida cotidiana? Es la vigencia de un viejo discurso que tiene que ver con la diferenciación entre hombre y mujer, incluso hasta de manera biológica, ¿no? Cuestiones hormonales, cuestiones propiamente de sexo, que no son propiamente de género, pero es la presencia de este viejo discurso. La segunda es los mensajes que se dan en el día a día dentro de las escuelas, ¿no? La diferencia entre hombres, mujeres, la parte de si estás estudiando una carrera que no sea o exclusiva de hombres o exclusiva de mujeres, entonces que te sientas como un intruso estudiando una carrera diferente, los mensajes que se dan, los maestros, digo, ya lo vimos en los ejemplos que ponía hace un momento, esos mensajes se están reproduciendo cada día, ¿no? La siguiente es la disparidad entre pares, ¿no? Esta cuestión como la vimos en el ejemplo de la académica, en el que es claro que a pesar de tener el mismo valor
curricular, digamos, académico, ¿no? Y el mismo peso académico, se hacen distinciones fuertes en cuestión de género, ¿no? Muchas veces encontramos esto en grupos, por ejemplo, en la universidad que se dan como en carreras como ingeniería, en el que es difícil que los hombres o los alumnos varones puedan aceptar como a las mujeres como tal, como arroparlas dentro de ese núcleo que es meramente a veces masculino. Y la diferencia a veces que en carreras como enfermería, las mujeres tienden a adoptar muy bien a los hombres que estudian, que son la minoría, ¿no? Por cuestiones también de la misma vigencia del viejo discurso, ¿no? Y la última que tiene que ver con hostigamiento sexual, con discurso que tiene que ver con hostigamiento sexual como el que veíamos en los ejemplos. Ahora, ¿cómo aplicar esta perspectiva de género? ¿Cómo hacernos responsables de aplicarla, de poder bajarla a un contexto escolar más cotidiano? Frade, en la conferencia que está en las redes, nos dice que la manera de aplicar esta perspectiva de género es analizar lo que sucede en la vida cotidiana, identificando roles, estereotipos, costumbres, creencias, tradiciones adjudicadas a lo femenino y a lo masculino que emergen y detectando cómo nos afectan. Si realmente nosotros no damos este paso, el discurso de género se queda en un concepto que no se está visualizando en el aula. Desde la escuela se reproducen y se reafirman los estereotipos, las conceptualizaciones y modelos y representaciones de género local, lo cual perpetúa la desigualdad. Esto es muy importante porque nosotros como profesores tenemos que encontrar la manera de ir bajando estas políticas institucionales a nuestra aula para poder empezar a deshacer las relaciones que se dan dentro de la escuela. ¿Qué modificaciones podemos hacer a nuestra práctica docente para alcanzar este aterrizaje? ¿Cómo se va a reflejar nuestra responsabilidad? La educación debe impulsar cambios, generar ambientes de aprendizaje transformadores que modifiquen las construcciones sociales que tienen y que se llevan a la escuela. Desarrollar una práctica docente que vea con lente de género las interacciones del aula. Analizar casos, proyectos que visualicen la desigualdad, buscar formas de adaptación a las diferentes disciplinas. Muchas veces esto es muy común escuchar que profesores de disciplinas demasiado duras nos dicen es que es imposible dedicarnos a ver al género en el aula. Tenemos que cubrir un programa y es muy complicado empezar a hablar de estos temas. Bueno, como decíamos, el género es parte de la vida cotidiana. Y, por ejemplo, desde incluir en la bibliografía de mi disciplina o de mi materia referencias bibliográficas que sean de autoras, en este caso va a empezar a un cambio, porque obviamente el alumno lo que percibe de ello es que hay mujeres haciendo o generando conocimiento en la disciplina que se quiere aprender. Y obviamente crear material educativo con perspectiva de género. Ya ha habido muchos cambios en los libros de texto, sobre todo a nivel primaria, a nivel secundaria. Ha habido como muchos cambios que se impulsan hacia la perspectiva de género en el propio material. Sin embargo, el esfuerzo no debe quedar ahí, ¿no? A mí me gusta realizar materiales que tengan en algún momento, digo, mi asignatura se presta muchísimo para generar la discusión en el tema. Yo doy inglés o he dado inglés la mayor parte de mi vida académica y he tenido la oportunidad de participar en proyectos como en el cual había que hacer unidades de aprendizaje para idiomas junto con la COAED.
Y en una de mis unidades de aprendizaje decidí utilizar perspectiva de género para aprender este tema en inglés. Digo, no voy a entrar en el tema como tal, pero sí quisiera presentarles que esto está elaborado por la UNAM, por la COAED, y nos invitó a varios profesores de las diferentes entidades a desarrollar unidades de aprendizaje del idioma. Y nos decían el tema que a tratar es y nos daban la libertad de utilizar diferentes recursos y digo, el tema era libre para nosotros, ¿no? Entonces yo decidí en esta unidad hacer una unidad que tratara el tema visto, bueno, que describo aquí, pero con una perspectiva de género, ¿no? Entonces, obviamente mis introducciones tienen que ver con introducir el tema. Hay una chica que es la que habla sobre preferencias relacionadas con el género, porque bueno, el tema es obviamente ver frases en inglés que tienen que ver con gustos y con preferencias, ¿no? Pero lo que hacemos aquí, o lo que intenté hacer aquí en esta unidad fue justamente empezar a decir que estas preferencias pues casi siempre están bajo este manto de género y que había que empezar a pues romperlo, ¿no? Entonces, hablamos en la primera parte tenían que hay un vocabulario que tiene que ver con estas actividades que como cooking, el vocabulario que tiene que ver con deportes extremos, y obviamente están como ligados. Lo que ve uno aquí en este tipo de actividades cuando ya lo lleva a cabo, ¿no? Es que efectivamente hay demasiados roles de género implicados a la hora de designar las actividades, ¿no? Cuáles son para cuáles y por qué no hacerlas y por qué sí hacerlas. Creo que esto es como muy importante, pero solo es la primera parte. Digo, aquí al final hay que, hablo de hacer una escritura que hable como Passions Beyond Barriers, que es para escribir justamente de cómo romper los estereotipos. Al final hablo de personas famosas que dan pues algunas opiniones, ¿no? Con respecto al género. Aquí hay otra, por ejemplo, de diferentes personas que hablan del género y entonces lo importante es la discusión que se genera a través del material, ¿no? Si tienen oportunidad, digo, el sitio es como libre acceso y es gratuito. Y bueno, creo yo que esto es importante. He dedicado pues mucho tiempo a enseñar y mucho tiempo a desarrollar materiales y creo que es momento de empezarle a dar a estos materiales la lupa, ¿no? De género. Me voy a saltar un poquito esta parte y solamente quiero hablar, digo, al final quizá lo retome en mis conclusiones un poco. Quisiera compartir con ustedes estas reflexiones para la práctica pedagógica, que el género es un tema transversal en planes y programas de estudio, no se debe quedar como un concepto. Todas las disciplinas son susceptibles a la práctica de género. No basta con generar el material con perspectiva de género, hay que retroalimentar a través del cuestionamiento de las representaciones que se generen o que se generen a partir del material. Creo que eso es lo más enriquecedor, porque ya que uno tiene el material construido, como el que teníamos, que les mostraba hace un momento, no basta con hacer el material, lo interesante es lo que emerge a partir del material, lo que uno ve en la clase a partir del material. Y justamente esa es la oportunidad en la que nosotros como profesores podemos hacer una diferencia en esa transformación, ¿no? Además de reivindicar derechos, se debe cuestionar lo que provoca la inequidad para transformar las relaciones sociales y de poder. Si nosotros no entramos en esta parte del cuestionamiento, nos quedaremos a nivel de concepto, como mencionabas al principio. Modificar las prácticas mediante la aplicación de una perspectiva de género, mediante prácticas cotidianas constantes. Esto es muy importante porque a veces, pues sí,
este tipo de conversatorios se agradecen y son espacios que nos ayudan para mostrar nuestro trabajo y para mostrarle a las personas que es posible, ¿no? A otros profesores, compartir con ellos que hacer o dar mi materia con perspectiva de género es posible. Sin embargo, esto tiene que ser cotidiano, constante. A veces dice uno, pues ya hice una unidad y ya, bueno, cada vez que vea esa unidad veré el género, ¿no? Sin embargo, las relaciones de género, como vimos al principio, se dan en todo momento. Entonces, creo que esa es nuestra responsabilidad y es parte de lo que nosotros debemos motivar e incentivar dentro del aula. Si no empezamos a modificar esos patrones culturales con acciones concretas en nuestra docencia, pues bueno, seguiremos viendo esta disociación entre el discurso institucional y en lo que se percibe en las aulas. Esa es mi contribución el día de hoy. Al final, quizá en las conclusiones de la última parte, que si da tiempo, de cómo percibir estas relaciones en el aula, cómo podemos hacer para observarlas, ¿no? Y realmente dar una práctica docente y aplicar este foco, ¿no? de género, que uno tiene que estar muy, muy, muy atento a cómo se conduce en el aula con los alumnos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pau. Muchas gracias, maestra Paola. Les recuerdo que si tienen alguna pregunta pueden realizarla en el chat y posteriormente las ponentes las responderán. Ahora Ana Karina Guevara tiene la palabra. Bienvenida. Buenas tardes, pues estoy muy contenta y me siento muy honrada por la invitación. Lo que yo les voy a compartir, bueno, yo soy actriz, productora, a veces directora de teatro, y lo que les puedo compartir es un poco, pues mis intentos de hacer o de producir obras que denuncien o que sensibilicen sobre ciertas problemáticas, y también otras obras que hagan homenaje a figuras femeninas de la historia que para mí son importantes. Bueno, pues el teatro, no estoy diciendo algo nuevo, ¿no? Que tiene un gran potencial sanador. Pues desde Aristóteles hablaba él que el teatro tenía una función de ser purificador hacia el espectador y también a los actores. También Peter Brook habla de las neuronas espejo, ¿no? Esto dice, los neurocientíficos están descubriendo algo que pues la gente de teatro sabíamos, ¿no? Que es cuando el actor realiza una acción y el espectador la observa, el espectador rehace esa acción en su interior y esto tiene una función terapéutica, por decirlo de alguna manera. Y bueno, pues sabemos que en el teatro nos reconocemos, el teatro nos sirve como de catarsis, como purificación, y en ese reconocimiento vamos a hacer contacto con nuestra propia esencia. La primera obra que produje fue El Continente Negro, de Marco Antonio de la Parra. Y bueno, pues El Continente Negro, el título es por el término que utilizó Freud para hablar de la mujer, porque en aquel momento, bueno, pues Marco Antonio de la Parra es psiquiatra, psicoanalista, ¿no? Entonces, utiliza este término de Freud que Freud lo utilizó porque para Freud la mujer era algo como incognoscible, misterioso, algo por descubrir, por conquistar. Y esta obra, bueno, pues trata de las relaciones de pareja, hombre-mujer, y pues deja de manifiesto como la poca conexión y la poca comprensión que hay entre los géneros. La otra obra que produje, y aquí la dirigí, junto con Emilio Guerrero, fue El Ángel de la Culpa. Una obra profundamente inquietante, incómoda. Vemos, este es un detective en decadencia, y lo vemos eso, lleno de culpas,
con un infierno, vive un infierno interiormente y empieza a hablar de un amor idealizado y al final nos damos cuenta que este hombre pues estaba enamorado de su hija, ¿no? Yo misma me incomodaba muchísimo en los ensayos y me cuestionaba, ¿por qué estoy haciendo esto, no? Y bueno, finalmente eso tiene el teatro, tiene la posibilidad de remover conciencias y de echar luz a donde es necesario echar luz en estos temas incómodos, donde creo que redondeamos un poco más, porque hicimos más amplio el alcance de la obra de teatro, fue con Sánchez Huerta, de Claudia Ríos, que la produje con Mónica Garza. Esta obra pues inicia con que esta mujer, Flor, llega al internado de su hija, su hija de 12 años, porque se suicidó. Y claro, tristemente, ¿no? La culpa la tiene la mamá. O sea, el papá llega, parece como turista y parece que la culpa es de la mamá. Y lo que vamos viendo a través de esta historia es que resulta que esta mujer, la madre de la niña, y su hermana, y bueno, una tercera hermana, fueron víctimas de abuso por muchos años de su padre. Entonces, nunca se habían atrevido a hablarlo, a articularlo, ni siquiera entre ellas. Y aquí sucede ese encuentro entre estas hermanas, y que por fin pueden hablar de esto tan doloroso. Y bueno, también creo que queda de manifiesto que lo que no se habla, no se sana en una generación, a la siguiente generación detona de alguna otra manera. Es necesario echar luz a estos temas que nos duelen, que nos incomodan, pero esa es una manera de sanar también, ¿no? Aquí hacíamos al final debates con especialistas, el público. Había gente que se daba cuenta que tenía, después de ver la obra, que tenía ciertos problemas en su casa o personales o cerca, ¿no? Se les daba, ellos pedían ayuda, a quien pedía ayuda se le daba seguimiento terapéutico. Y bueno, creo que esta es una manera como de completar la misión del teatro. Otra obra que, bueno, esta todavía sigue viva, es La Reunión, es un encuentro feroz entre Isabel de Castilla y Cristóbal Colón. Y bueno, pues, qué más inspirador que esta mujer, Isabel de Castilla, una mujer que en su época muy inquieta por estudiar, por escribir, y se encargó que sus hijas tuvieran muchas herramientas de conocimiento, incluso las mujeres de su corte, y ella aprendió a cazar, a montar, una mujer con mucho poder. Creo que resulta un personaje inspirador para hombres y mujeres en la actualidad. Otro personaje al que hacemos homenaje es Frida Kahlo, con este monólogo Kahlo Viva la Vida, que dirige Pilar Bolívar. Y bueno, pues estamos muy contentas porque recibimos invitación del SEM de la UNAM de Sudáfrica, de la Universidad de Johannesburgo, para ir a dar funciones allá. Por cuestiones de la pandemia, pues se tuvo que posponer, pero pronto nos veremos por allá y será un gozo compartir este trabajo y conversar acerca de esta mujer que bueno, pues yo creo que es representativa, icónica del arte, de la pintura mexicana. Y en este momento estamos preparando este proyecto que se llama Refugio en el País de las Mujeres Rotas. Es una miniserie digital. Por cuestiones de la pandemia, pues el teatro se ha visto paralizado, como todos sabemos, y tristemente esta otra pandemia, que es la violencia contra la mujer, pues no solo, o sea, se incrementó potencialmente por esta cuestión de que hemos estado en casa.
Y bueno, pues aquí es la historia de 3 mujeres que han sido víctimas de algún tipo de violencia doméstica, laboral, una ha sido víctima de la trata. Y hashtag soy refugio porque queremos poner de manifiesto que yo puedo ser refugio para ti y tú puedes ser refugio para mí. Esto es una idea original de Alicia Cafuri y de Carla Castro. Ellas son Escénica Producciones. Se invitó a Conchi León, que es una dramaturga muy pues eso, está muy actualizada y sobre todo en temas de violencia contra la mujer. Ahí contamos con la asesoría en temas de perspectiva de género y guión de Marilu Razo y Héctor Ortega. Ambos son codirectores de un documental que se llama La Ruta de la Trata y bueno, pues siempre, bueno, Marilu sobre todo es directora en este momento de Espacio Mujeres para una Vida Digna y Libre de Violencia. Para este proyecto tenemos un reparto de lujo: Úrsula Pruneda, Mabel Cadena, Gisela Segedi, Arnoldo Picasso. Y bueno, pues estamos buscando recursos para hacer esta miniserie digital. Creemos que es absolutamente necesaria. Y claro que en el momento en que se abran los teatros con la seguridad para todo el mundo, pues también lo llevaremos a escena. Y bueno, quiero nada más terminar leyendo un poema de Alfonsina Storni. Bien pudiera ser que todo lo que en verso he sentido no fuera más que aquello que nunca pudo ser, no fuera más que algo vedado y reprimido de familia en familia, de mujer en mujer. Dicen que en los solares de mi gente medido estaba todo aquello que se debía hacer. Dicen que silenciosas las mujeres han sido de mi casa materna. Ah, bien pudiera ser. A veces en mi madre apuntaron antojos de liberarse, pero se le subió a los ojos una honda amargura y en la sombra lloró. Y todo eso mordiente, vencido, mutilado, todo eso que se hallaba en su alma encerrado, pienso que sin quererlo lo he libertado yo. Alfonsina Storni. Gracias. Muchas gracias, Cari. Bueno, entonces pasaríamos con la maestra Valeria Olvera. Bien, muchas gracias. Buenas tardes aquí a los que nos acompañan en Ciudad de México. Buenas noches para Sudáfrica. Me da mucho gusto estar en este conversatorio con 2 grandes mujeres que además tienen diferentes carreras, pero también ver entre los participantes a colegas, a estudiantes y amigas y amigos que están interesados por el tema. Entonces me siento muy afortunada de estar el día de hoy acá. Y mi presentación va de algo muy general a algo particular, que es algo a lo que también me dedico, que es la cuestión de los negocios internacionales. Entonces, les voy a compartir la presentación que hice para el día de hoy. Espero que la puedan visualizar. Bien, pues la ponencia se llama Caminando hacia las estrellas porque el espacio no es un límite. Esto se me ocurre a raíz de pensar en las nuevas tecnologías y también recapacitar en hasta dónde hemos llegado. Cuestiones que en el pasado, la verdad es que no esperábamos, no creíamos y que están sucediendo. Soñando juntas, creo que en este momento hay varios hombres que veo entre los participantes y eso me da muchísimo gusto porque creo que también es un ejercicio para los hombres y un análisis que se debe de hacer el entender la dinámica actual, porque a veces es muy fácil criticar desde otros ojos, desde otras trincheras, pero es difícil vislumbrar lo que una como mujer tiene que vivir día con día.
En este sentido, yo invitaría a todas las que nos están viendo a cerrar sus ojos y pensar qué queríamos hacer cuando éramos niñas, qué era eso que deseábamos, que anhelábamos, y luego reflexionar, ¿realmente estamos ahí? ¿Logramos ser esas mujeres que deseábamos? Luego, ¿qué pasó? ¿Qué cambió? ¿Por qué no estamos ahí? Ahí donde soñábamos ser policías, ser enfermeras, ser maestras, ser veterinarias. ¿Por qué no estamos ahí? También, ¿podemos llegar ahí? ¿Y qué necesitaríamos cambiar para poder llegar ahí? Creo que la respuesta es simple en términos de palabras, pero muy complicada en términos de acciones. Hay que romper paradigmas para eso y deconstruir la forma en que somos libres. Hay que repensar quiénes somos, dónde estamos y también aterrizar esas ideas y esas cosmovisiones que nos han enseñado y que se han replicado año tras año, generación tras generación, para encontrar esta libertad, porque muchas veces nos ha sido negada y porque muchas veces nosotras mismas nos las negamos. Cuando se preguntan qué es ser mujer, muchas veces es ser dulce o fuerte, atrevida, introvertida, es la persona amorosa, la persona sexy, la persona audaz, valiente, emotiva, y podríamos agregar muchos adjetivos más o muchos apellidos a qué es ser mujer, pero creo que ninguno realmente podría en su totalidad abarcar lo que es ser mujer, porque ser mujer es una lucha constante, es una lucha diaria por una reivindicación y por reconocernos, aceptarnos y también buscar que las y los demás comprendan nuestro papel en la sociedad. Entonces, por más adjetivos que pongamos, creo que es muy complejo el definir qué es ser mujer. En este sentido, bueno, el tiempo no nos daría, no, creo que podríamos tener un diplomado, seminarios, muchas conferencias como lo que ahora se está haciendo y que aplaudo, pero realmente es importante entender que no se nace mujer, por más que el sexo lo delimite, porque tenemos una vagina, se llega a hacerlo. Y eso es con una transformación del pensamiento, con una transformación del sentir, del poder y del hacer. Y esto lo tomo de Simone de Beauvoir. Cosas que nos habían dicho, porque todo esto empieza desde la casa. Las mujeres tienen que ser mamás para sentirse completas. Ser madre te hace ser un ser íntegro. Tienes que quedarte en casa, hacer el aseo, cuidar a la familia. Pero realmente eso es lo que queremos, eso era con lo que soñábamos, eso es lo que nos haría ser fuertes, cálidas, amorosas, etcétera, etcétera. O más bien fue lo que nos enseñaron que teníamos que ser para poder cumplir con un rol como lo mencionaba la maestra Pau. Ahí es muy importante deshacernos de todos estos estereotipos que se nos han enseñado y que lo único que hacen es generar esta violencia, que no es una violencia física, pero sí es una violencia emocional contra nosotras mismas. Entonces, creo que la respuesta de lo que nos habían dicho es que tenemos que hacer algo para descubrirnos, porque podemos hacer todo igual o mejor que los hombres. Y creo que esto es lo que se ha buscado con las marchas, con canciones, con el cine, con el teatro, como ahorita nos van a demostrar, pero realmente nos tenemos que creer esto y eso es lo más complicado porque tenemos un chip en el que se nos ha dicho no. La respuesta es no, tú te tienes que quedar en tu casa, tienes que ser la que eduque
a los hijos, a las hijas, y si eso no sucede de tal manera, entonces tú fuiste el problema. Y porque de todas maneras, aunque se cumple con este rol de aseo y de ser la madre prodigio, la verdad es que esto no se reconoce, porque hay muchas mujeres que salen a trabajar día con día y que de todas maneras siguen haciendo las tareas de la casa y eso no tiene un pago extra, eso no tiene una cuestión monetaria que pueda resarcir el tiempo que se ocupa para esas labores. Entonces, hay que pensar en las mujeres que han marcado la historia. Tenemos a Marie Curie, a Heidi Lamar, a Simone de Beauvoir, a Frida Kahlo, Rosa Parks, Amelia Earhart, Clara Campoamor, Valentina Tereshkova, Coco Chanel, Benazir Bhutto, Catherine Bigelow, Gertrude Elion, Virginia Woolf, Malala, entre muchas otras mujeres, porque en realidad podemos buscar en algún navegador y nos van a salir las mujeres que han cobrado cierto prestigio en la historia, pero ¿cuál es el común denominador de estas mujeres? Porque han estudiado diferentes cosas, son pintoras, son biólogas, son científicas, son astronautas, son de todo, pero el común denominador es que se arriesgaron en una época, en un momento en el que había muchos obstáculos por ser mujer y en el que la mujer tenía que permanecer callada atrás y que no podía cobrar cierto protagonismo porque eso iba en contra de los estándares. Creo que en esta historia falta tu nombre, falta el mío y falta el de muchas mujeres que desafortunadamente están desaparecidas o que hoy en día no están acompañándonos, nos han dejado y nos han dejado con una huella imborrable que nos hace pensar que todos los días estamos expuestas a diferentes situaciones que a veces no podemos manejar y que tendríamos que recapacitar en si es porque realmente salimos vestidas de una manera provocadora o si eso más bien es el pretexto o es un prejuicio para poder echarnos la culpa de que fuimos nosotras. Creo que más bien viene de una cuestión de políticas que se tienen que ir recomponiendo, así como es importante la inclusión de género en el lenguaje, también es importante la inclusión de la historia de la mujer, del papel que ha tenido en lo que se ha hecho y en lo que se va a seguir haciendo, porque ya tenemos a una mujer de 19 años que está esperando para hacer las pruebas en Marte. Y así creo que muchas tenemos esos sueños que parecerían inalcanzables, pero que vemos que se están cumpliendo en voz de otras. Creo que es hora de que también resuene nuestra propia voz. La mujer emprendedora nos dicen que es todo o nada, porque si emprendes, entonces ya no vas a poder cumplir con tus otros roles. Y esto creo que hay que desmitificarlo totalmente. El espacio no es el límite. Las mujeres en la economía actualmente representan el 83% de las y los trabajadores a nivel mundial. Solo el 24% de las mujeres están en puestos de alta dirección, lo que nos hace pensar que todavía falta mucho camino por recorrer para que podamos realmente cobrar este protagonismo político, económico, del que hemos sido, pues, juzgadas injustamente de no poder tenerlo porque nos gana el corazón de pollo o la parte cálida o la parte humana, pero que no nos damos cuenta que también hemos resuelto problemas que se considerarían impensables. ¿Dónde fueron los estados, los países donde se pudo recuperar más rápida la economía y la parte social sobre todo detrás de la pandemia y detrás de lo ocurrido con ella? En lugares donde gobernaban mujeres. Y esto nos debe dejar con el pensamiento de que sí podemos, que sí tenemos esa idea y esa capacidad para hacerlo. 28 países tienen más de 10 barreras jurídicas para las mujeres, porque están todavía atadas las mujeres a una tutela, primero del padre, después del esposo. Y esto nos limita muchísimo porque nos
dicen que no podemos sacar tarjetas de crédito, que no podemos sacar visa, que no podemos viajar sin un nombre, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué podemos hacer para ir eliminando estas barreras? Comprender realmente quiénes somos, dónde estamos y que además juntas, empáticamente y siendo muy sororas, podríamos llegar a este punto. Hay 15 países en la que los hombres deciden todavía si las mujeres trabajan o no. Y aunque aquí en México realmente cada vez hay más mujeres trabajando, ahora veíamos el caso de las nenis, de estas emprendedoras que buscan a través de diferentes medios, pues aportar a la economía y aportar también a su propia economía por las necesidades que surgen después de la pandemia, vemos que no pasa lo mismo en todos los países. Entonces tenemos que seguir trabajando y ser constantes en esto para motivar cambios. Entonces, creo que las mujeres tienen su propio espacio, tienen sus propios medios, tienen sus propias formas. Y no es que estemos de chillonas, o no es que nos esté bajando, o no es todo lo que dicen que pasa por la mente de la mujer y el por qué es como es. Creo que debemos aprender a aceptarnos para entonces que el espacio realmente no sea un límite. Y con esto termino. Es una frase de Malala que dice, pueden dispararla a mi cuerpo, pero no a mis sueños. Y creo que es muy importante en este día decirles que no hay que felicitarnos por ser mujer, que el 8M va más allá de una felicitación, va a una conmemoración de lo que se ha hecho por más de 100 años para que hoy nosotras podamos estar aquí y gozar de ciertas libertades, de ciertos derechos. Entonces, más que felicitarnos, porque creo que debería ser una felicitación diaria el ser mujer y estar orgullosas de ser mujer, exhortarnos a comprender todo el bagaje y todo el contexto que hay detrás para que hoy en día seamos lo que somos y para que podamos mejorar. Y que si ese sueño se quedó truncado, podamos volar, podamos despegar, podamos aterrizar en ese espacio que es nuestro espacio. Muchas gracias. Muchas gracias, Valeria. Gracias, gracias infinitas. Y híjole, ya creo que todos nuestros invitados, al igual que yo, tenemos varias opiniones y preguntas que queremos hacer. Pues muy bien, creo que entonces ahora podemos empezar con esta ronda de preguntas, dudas, pero antes de darle la palabra también a nuestra audiencia, quisiera yo también hacer unos highlights de lo que han ustedes compartido. Y hay palabras que resuenan entre lo que dices tú, Cari, Paola y Valeria, que creo que han marcado este movimiento que hemos visto ayer, ¿no? Fue un movimiento, creo que ha impactado a toda Latinoamérica y por lo menos España, ¿no? Vimos ayer en Argentina hubo también marchas, manifestaciones, se llamó un paro nacional. Incluso ellos en Argentina invitaron a que fuera un paro internacional, ¿no? De toda Latinoamérica. En Uruguay fue una marcha más pacífica. En Chile se unieron colectivos indígenas, los mapuches, que creo que también es una muestra, ¿no? de este poder femenino que a veces también dentro de lo femenino se relega. En Colombia vimos también marchas muy álgidas como las que sucedieron aquí en México con destrozos, dándose con todo con la policía. Y en España pues también hubo también estas marchas en Barcelona muy llamativas, ¿no? Y que me llamó la atención un moto que decían alerta América Latina,
América Latina va a ser toda feminista. Ayer fue toda feminista. Y tiembla el machismo. Entonces, estas palabras que de ustedes recupero, y no sé, nuestra audiencia a lo mejor han de tener algo que contar, que compartirnos o preguntarles. Ustedes mencionan dentro del tema de género, que hay que denunciar, pero también hay que dar un homenaje, hay que soñar, pero también hay que pelear, hay que transformar el discurso escrito, que no ocurre en el discurso cotidiano, ¿no? En la praxis, se queda en un discurso muerto. También, Cari, tú nos hablabas de que el arte sirve para encontrar una catarsis. Y por supuesto que estoy de acuerdo contigo. Y por ejemplo, yo recuerdo este libro de Teresa Day, de Mujeres Transgresoras, ¿no? En el que son 10 historias de mujeres que en diferentes etapas de la historia humana fueron vistas como eso, como transgresoras, porque no estaban en su rol de esa época. Tenemos, mencionan a Lilith, mencionan a Mesli, nuestra mestiza, nuestra Malinche, ¿no? Y que cada una en su época, pues, hizo algo que no debe ser. Y eso lo mencionaron ustedes, que hay que cambiar esta perspectiva, ¿no? Del por qué no vamos a hacer. Valeria mencionaba que hay que ser, que la mujer tiene que retomar esta fuerza y ser la protagonista de su propia historia. ¿Por qué dejar que alguien más, generalmente un hombre, decida su historia, ¿no? Que sea la hija de, la esposa de, la madre de. Y también está este otro libro de Soraya Chimali, de La rabia somos todas, el poder del enojo femenino, que lo vimos, insisto, ayer en las marchas de estos países que mencioné, y que la rabia, en este libro mencionan que es algo natural, ¿no? Cuando hay un hartazgo de una respuesta nula, de una ayuda que no acude, de siempre estar con una cabeza agachada, y eso te genera frustración, y la frustración en este marco colectivo pues se desborda en rabia. Entonces, lo dejo aquí por ahora, y Valeria, no sé si hay preguntas para nuestras panelistas, y también si ustedes tienen una opinión sobre esto. Sí, hay preguntas. La primera es por María del Socorro y va dirigida a la maestra Paola. Dice, me gustaría que la maestra Paola compartiera la respuesta de los alumnos y alumnas cuando en sus clases realiza reflexiones con perspectiva de género. Sí, perdón, gracias. Sí, gracias por la pregunta. Creo que las reflexiones han sido muy variadas y muy enriquecedoras en todos los sentidos, porque a veces me toca aplicar la misma clase en diferentes grupos de diferentes carreras, y entonces la respuesta es muy, muy, muy diferente. He tenido respuestas muy positivas, he tenido respuestas pues no tan gratas a veces alumnos que me dicen, yo no quiero hablar de eso, alumnos que dicen, sí, hay que verlo con esa perspectiva, y entonces el diálogo fluye. Alumnos que me dicen, es que está muy bien aquí en la escuela,
Pero es que cuando yo me regreso nosotros estamos aquí en León, Guanajuato, y hay muchos municipios aledaños de los cuales vienen los alumnos a la ENES en León. Y particularmente hay uno que ya he tenido como la oportunidad de escuchar muchos comentarios, que es un municipio con fuertes, pues sí, con fuertes limitaciones, igual digamos como fuertes ideas machistas, ¿no? Y muchas limitaciones para el discurso femenino. Entonces, alumnos que me dicen, sí, es que aquí en la escuela todo está muy bien y yo puedo aquí ser muy, muy diferente y puedo aprender cosas nuevas, pero no me pida regresar con esas ideas a mi casa porque, pues no me voy a ver bien, ¿no? Y me van a empezar a criticar. Entonces, creo que esas son las cosas que hay que ir modificando, hay que ir haciendo que los alumnos hablen de esto, eso es muy importante. Y bueno, hay que estar preparado para cualquier tipo de respuesta, pero la cuestión es generar las oportunidades del diálogo. Creo que eso es lo realmente invaluable. Les invito de verdad a hacer prácticas con estas ideas de género, y van a aprender mucho más de sus alumnos, incluso de cómo relacionan esto con sus propias disciplinas, cómo lo utilizan para tratar pacientes, incluso en la carrera de odontología. De verdad, el tema debe ser transversal, y creo que es aplicable en cualquier momento, en cualquier situación, tanto académica como escolar. Y, y bueno, los invito de verdad a abrir el diálogo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. La siguiente pregunta también va dirigida a la maestra Paola y maestra Valeria, y dice, respectivamente, ¿considera usted que debe ser obligatoria la capacitación de docentes con prácticas con perspectiva de género? Y para la maestra Valeria, ¿cómo crees que podemos romper con estos mandatos de la feminidad a los que somos obligadas a cumplir? Valeria, si quieres contestar primero, para no aburrir a la gente. Gracias. Bien, pues me voy a tomar también el atrevimiento de contestar un poquito la que le hicieron a Pau, porque pues también doy clases, también doy argumentación, y es bien complicado meter perspectiva de género en las materias, más cuando de pronto vienen de la prepa, vienen de UTMUT, donde pues no les hablan con este lenguaje inclusivo y dicen, es que es más complicado hablar del todas y todos, o cómo se debe decir todes, o le ponemos la X, ¿qué hacemos, no? Entonces yo creo que debemos de estar preparadas como docentes, debemos capacitarnos, actualizarnos siempre para tener respuestas a estas interrogantes, y que no se sienta como una cuestión de obligación que se deba de utilizar, pero sí como un efecto de concientización. Y respondiendo a mi pregunta, creo que se puede romper con estos mandatos que se tienen de la feminidad a partir primero de la educación. Creo que esa es la base de todo, y no una educación nada más en las universidades o en las prepas o en las secundarias, ¿no? Creo que desde que somos pequeñas, pequeños, se debe de empezar a tocar el tema como algo natural, no como si fuera un tabú o algo que sea malo o negativo. También creo que el esfuerzo no nada más debe de ser de nosotras como profesoras o de los profesores, debe de ser desde la casa. Y es que cuántas veces no hemos escuchado el primero hay que servirle la comida a los hombres, y este tipo de micromachismos que están en nuestro lenguaje y que ya los hacemos parte de nuestra vida cotidiana. Entonces, creo que esa es la primera parte, hacerlo consciente y educar a las generaciones futuras, y también, ¿por qué no? Nosotros seguir aprendiendo, nosotros y nosotras seguir aprendiendo, porque es un largo camino que creo que, al igual que carreras como medicina, nunca termina. Entonces, a veces creemos
que esta parte de soñar, de pelear, de resistencia, solo se hace por una semana, cuando en realidad la lucha es constante, pero no nada más contra los y las demás, sino también contra nuestras propias creencias. Entonces, se puede romper con estas cadenas siempre y cuando estemos realmente dispuestas y que sepamos que tiene sus consecuencias y tiene sus implicaciones como todo en la vida, porque de pronto el empezar con una decolonialidad, el empezar con una cuestión de ir en contra de los patrones que ya se tienen como dados, pues va a causar cierta inconformidad o no van a ser entendidos por todas y todos como se quisiera. Entonces, creo que tenemos que ser muy, muy responsables de lo que queremos hacer, de lo que buscamos hacer y de cómo lo hacemos para que en lugar de ser consideradas como las locas que quieren tomar el Palacio Nacional, más bien sea quiero reunirme, quiero juntarme con ellas para aprender por qué están haciendo esto o aquello, y que cada quien, como lo decía Karina desde su trinchera, pueda educar a los estudiantes, pueda educar a las familias, para que esto se vaya haciendo cada vez más grande y más amplio. Creo que no es necesario, porque a veces es muy discutido el si tenemos que pelear con machete o pelear con la voz. Y creo que en este campo de las ciencias sociales nos enseñan a que también se puede pelear no siendo silenciadas, siendo personas que hablen, que se expresen y que con la comunicación se puede lograr muchísimo. Bueno, quisiera dar un poco réplica a lo que mencionaba Valeria. Creo que sí es importante hacerlo en todo momento, y con respecto a la pregunta si debe ser obligatorio en en la docencia hablar de cuestiones de género, pues la palabra obligatoria generalmente causa ruido entre los profesores, ¿no? Sí es como una imposición. Entonces cuando ya es imposición, ya las cosas como que no son tomadas tan de buenas, ¿no? Entonces yo creo que sí es fundamental, pero creo que me voy a permitir compartir un poco de lo que mencionaba hace rato en las conclusiones. Creo que es importante observar nuestra propia práctica y, y en esa observación de nuestra propia práctica poner atención a estos puntos que menciono, porque realmente esos son los que nos hacen ver las diferencias, ¿no? Qué estamos haciendo en nuestra práctica y cómo había visto otra pregunta en el chat que decía que cómo se hace cuando los maestros dicen, bueno, es que esto es normal, ¿no? Era una broma. La investigación que compartí con ustedes menciona que ya no nos podemos justificar, las personas que se justifican tras el argumento de esto era una broma, ya no es suficiente, ya está quedando corto, porque obviamente son bromas a las que nadie ríe, ¿no? Entonces, creo que esa es parte de la apertura de abrir este tipo de diálogo en el aula y de ver cómo se siente el alumno. El punto número 1 dice identificar a los estudiantes y cómo se sienten en este clima de tolerancia y qué piensan de esas bromas. Entonces, sería muy interesante hacer una práctica, ¿no? Educativa, en la que el alumno o las alumnas tengan esta oportunidad de decir, bueno, es que tu broma no me es simpática, ¿no? No me voy a reír de ella. Yo creo que en ese momento es cuando realmente hace como un clic, ¿no? Y el profesor puede sentir bueno, él sentirá que es broma, pero la contraparte que está recibiendo esa broma no la está viendo con esa misma tela, ¿no? Entonces creo que estos puntos que les comparto son importantes para ver justamente esa lente de género dentro de nuestras propias aulas. Es muy, muy interesante si hacen este ejercicio de grabarse y después de grabarse
atender a estos puntos y ver qué estamos haciendo. Y si esto lo llevamos a la práctica con otros profesores, realmente resulta muy enriquecedor y quizá esta parte de obligación sea más, como decía Valeria, por acercamiento y por ver algo innovador y por ver prácticas docentes con más sentido, que los maestros se acerquen por sí mismos, ¿no? a este tipo de prácticas. Gracias. Muchas gracias. La siguiente pregunta es para Ana Karina y dice, en la obra que hizo con Roberto Sosa y Mónica Dion Sánchez Huerta, ¿cuál considera que fue el impacto de la reflexión cuando hablar duele, callar mata? Pues eso es lo que, como podíamos resumir el evento de esta niña. Como decía, a esta niña, su madre la metió en el internado para resguardarla de un posible padre abusador, que la verdad el personaje de Roberto Sosa no daba trazas de eso, pero bueno, así fue la vivencia de esta madre, y para resguardarla del mundo y resguardarla de sí misma como madre, y eso pues es lo que vemos cuando las problemáticas no se hablan, no se ventilan. No quiere decir que, o sea, eso se va haciendo grande y sale de manifiesto o en estas mismas personas a través de enfermedades o de conductas extrañas o de manera transgeneracional. Pues eso es lo que puedo decir. Gracias. No sé si vieron la obra, pero sí causó gran impacto, y eso, yo me siento muy afortunada de ver los resultados, de que la gente necesita ayuda y que la pida y que se le pueda apoyar de alguna manera. Muchas gracias. La siguiente pregunta va dirigida a las tres y menciona, para ustedes, ¿cómo vislumbra el futuro en México en sus campos de conocimiento en el área de la equidad de género? Bueno, puedo hablar yo. Creo que veo a muchas compañeras, actrices, directoras, productoras, realmente muy activas en el feminismo, en denunciar a través de su trabajo y en denunciar personalmente cuando han sido víctimas de abuso. Hay que hablar de estas cosas, hay que ventilarlas, y yo veo mucho compromiso y en estas mujeres, y además de diferentes generaciones. Yo creo que estamos dando un paso muy importante en este despertar femenino. Y bueno, nada más quiero agregar otra cosa, que yo invito a la gente que busquen la meditación. La meditación está comprobado que ayuda a equilibrar los hemisferios del cerebro, el funcionamiento. Vivimos en esta cultura occidental con un solo lado del cerebro hiperactivado, que es el de la razón, el que mide y el que comenta y el que analiza, que es por eso digo yo, pues es como el lado masculino. Y el lado femenino, el lado derecho del cerebro, donde se encuentra la compasión, la sensación de conexión con los demás, de no que el otro, no, o sea, eso, somos uno, todos. Donde se encuentra el amor incondicional, donde se encuentra la empatía, está poco activado. Y la meditación, cualquier corriente, cualquier cosa que encuentren que les sea cómoda,
yo creo que también esto es una herramienta importante para hombres y mujeres, para despertar esa parte sensible, intuitiva, empática que necesitamos como humanidad. Muchas gracias. Si alguna de las demás ponentes quiere contestar también. Bueno, no sé si Pau quiera, si no, pues tomo la palabra. En este caso, me parece muy buena pregunta la que hace Alan. No solo soy docente, desafortunadamente o afortunadamente tengo que hacer varias cosas como mujer para también poder tener dinero y apoyar a la familia, poder apoyar a los amigos, etcétera, etcétera. Y en esto me he dado cuenta en la consultoría, donde ayudamos a pequeñas y medianas empresas, que las mujeres están cobrando gran fuerza. De verdad que es impresionante cómo llegan más mujeres a la consultoría a ver cuáles son los pasos para poder empezar un negocio pequeño, para poder expandirse a nivel nacional, pero también para exportar. Ya no les está dando miedo el llegar a otras latitudes, el borrar estas fronteras territoriales que existían. Y creo que eso es lo más bello que te puede dejar el ser profesionista, ver cómo hay un progreso, así como en nuestras estudiantes y en nuestros estudiantes vemos cómo de pronto llegan a segundo semestre pensando una cosa y luego los veo en séptimo, octavo semestre y han crecido no nada más en cuestión de edad, sino también en cuestión de las ideas que tienen y empiezan a revolucionar su pensamiento crítico. Creo que ahí podemos notar que las transformaciones se pueden hacer realidad y que en este caso el futuro de las mujeres en México tiende a ser un futuro donde seamos más solidarias, donde seamos más empáticas, donde critiquemos menos el ojo ajeno, nos preocupemos más por lo que hace cada quien, pero no dejemos de abrazar, de tocar, de agarrar, de sentir al otro, a la otredad. Y en este caso, la otredad también venimos a ser nosotras. Y creo que debemos de entendernos más, debemos de darnos más mérito en lo que hacemos. Y hay muchas luchas. A veces esta parte de que hay diferentes motivaciones, creo que nos hace desunirnos, pero la manera también de encontrar esta unidad en la diversidad es ver los puntos en común de los reclamos. Y mis estudiantes sobre todo, pero también ahora las mujeres con las que trabajo y que tienen sus propios negocios, me han hecho pensar que no se está perdiendo el tiempo, que el contexto es diferente al de hace 100 años, donde las mujeres tuvieron que salir a exigir los derechos laborales, ¿no? Y que aunque todavía falta mucho camino por andar, porque tampoco es que, digamos, podemos salir a la calle solas después de tal hora o ya tenemos igualdad en los salarios o los puestos podemos conseguir de igual manera a un hombre, a una mujer, etcétera, etcétera. Creo que sí hemos avanzado bastante. Entonces lo vislumbro como un camino que pronto se va a pintar cada vez más de morado y nos va a recordar que no solo es el 8M, sino que es los 365 días del año el celebrar ser mujeres. Bueno, solamente para redondear un poco la idea y contestar también a la pregunta y redondear la idea de mis compañeras, creo que sí, es cómo se vislumbra el futuro, pues es de lo que hemos logrado hacia adelante, ¿no? Creo que hemos logrado bastante, se ha hecho mucho en cuestión de género, pero creo que
idea de continuar, esta idea de siempre habrá algo que mejorar, siempre habrá algo en donde podamos permear, siempre habrá algo en lo que podamos disentir. Entonces, esa es la parte en la que debemos ir de cómo estamos hacia adelante, ¿no? Siempre habrá oportunidades para manifestarnos, para decir lo que pensamos, para exponer el trabajo que estamos haciendo. Y creo que esa es el futuro, ¿no? Es como esta, eh, no sé, seguir como con esta ansia de querer más, ¿no? Creo que eso es básico para seguir, para hacer más cosas, para siempre buscar alternativas. Creo que la idea es no estar satisfechas, siempre ir hacia adelante, buscando nuevos caminos y buscando alianzas y buscando la manera de, de promover lo que hacemos, ¿no? Muchas gracias. Y va otra pregunta dirigida a las tres y mencionan, ¿cómo podríamos romper con las conductas machistas cuando existen grupos radicales de feminismo cuya ideología atenta al género masculino en general? ¿Alguna valiente? Yo no, lo que creo es, bueno, sigo un poco en el discurso no puedo evitar ir a Bert Hellinger, a las constelaciones familiares, a esto que ha pasado de generación en generación en generación, donde en todas las familias, nadie nos escapamos, donde ha habido mucha violencia contra la mujer, abuso a todos niveles. Y creo que la rabia que hay ahora no es del individuo y no es de esta generación y no es de este grupo feminista radical, es de generaciones atrás que gritan a través de la joven ahora, ¿no? Yo busco en las terapias, busco en las constelaciones, busco en la meditación. Yo no soy especialista en temas sociales, pero no puedo evitar pensar eso, ¿no? No es que el grupo feminista sea radical hoy, es que es resultado de lo que se ha silenciado no sé cuántas generaciones atrás. Y eso es lo que hay que, como abrir la mirada, que no es esta niña revoltosa o esta niña violenta, sino que hay que, como sociedad, abrir la mirada a eso, a que seguimos conectados con todos nuestros ancestros y también a mí me da gusto que ahora se estén emprendiendo acciones, porque eso no solo servirá a estas generaciones, sino servirá a futuras generaciones. Eso es lo que yo puedo decir. Gracias. Bueno, gracias. Coincido con lo que menciona Ana Karina. Yo creo que esta parte en la que se habla de un atentado a lo masculino, creo que son estas cuestiones sistemáticas, ¿no? Nada atenta a lo masculino, es la percepción que se tiene ante el si me voy a manifestar, si voy a hablar de lo que necesito, lo que quiero. Obviamente esto se ve como un atentado a lo masculino, pero creo que ese es el velo al que hay que quitar, ¿no? Creo que esa es las posturas en las que no nos podemos meter, o sea, no es una cuestión sistemática, ¿no? En la que en cuanto yo me manifiesto, entonces estoy agrediendo al contrario. No es esa la perspectiva. Yo creo que esa es parte de la transformación. Como sí es sistemático lo que se está viviendo ante los feminicidios, coincido mucho con Ana Karina, que es parte de todo lo que se ha venido viviendo, ¿no? Y no podemos ver que esto está hecho solo para atentar contra el género opuesto, o sea, creo que esto va más allá de eso.
no se busca atentar contra nadie, no, se busca alzar la voz, se busca expresar lo que estamos pensando, lo que estamos queriendo exigir, ¿no? Y creo que esa es la diferencia. Además que si nos ponemos en esta dualidad del masculino femenino y en lo femenino atacando lo masculino, creo que estamos otra vez cerrando el canal, ¿no? Creo que la diversidad va más allá del masculino femenino y no podemos limitar lo que estamos haciendo a una mera contraposición al género opuesto, ¿no? Creo que eso es justamente una percepción a la que no podemos seguir. Yo también concuerdo con Pau. Creo que podría ser muy superficial el decir que es una sí, manifestación en contra de los hombres, el feminismo radical. Creo que hay que entender el sistema en el que nos encontramos. Es un sistema heteropatriarcal, machista, en el que realmente, pues, desde sus orígenes se ha minimizado, se ha hecho inferior a la mujer. Entonces, ahora no es una lucha nueva, es una lucha que viene de muchos años atrás, como bien lo mencionaba Ana Karina y como lo retomó Pau, y que más bien es como explosiva en el sentido de cómo se está realizando. Pero muchas veces se requiere de esta explosión, de esta nueva forma de hacer las cosas y de llevarlas a cabo, porque nos damos cuenta que de pronto siguen habiendo desapariciones, sigue habiendo feminicidios, siguen habiendo varios casos que se dejan en el olvido, nos volvemos un número y lo estamos normalizando. Entonces, a veces estas expresiones de feminismo radical son por lo mismo, porque también hay expresiones radicales que han sido curadas con aspirinas cuando en realidad se necesitan cuestiones, instrumentos, políticas, acciones que curen la verdadera causa del problema. ¿Con qué me refiero la aspirina? La aspirina es un paliativo, nos va a ayudar, es un analgésico en el momento, pero ¿qué hay de los problemas estructurales de fondo? Creo que deberíamos de concentrarnos en esto para entonces sí ponernos también a hablar en igualdad de condiciones. Y yo creo que el feminismo en sí no atenta contra los hombres, atenta sí contra el machismo, atenta contra estos valores del patriarcado, atenta contra muchos preceptos que se nos han enseñado, pero no por ir en contra de la corriente quiere decir que no estemos en el mismo lugar, que no estemos en el mismo contexto y que no tenga que ser una lucha conjunta. Por eso yo les decía en mi presentación, creo que esto no nada más es cuestión de educación para mujeres, se tendrían que tomar cursos también específicos para hombres, para que entiendan por qué se están dando estas manifestaciones y estas expresiones. Y creo que conviene la parte de la meditación, conviene la parte del arte para poder expresarlo y para poder llegar a ciertos estratos que a lo mejor no están tan familiarizados con estos términos que a lo mejor se están ocupando el día de hoy, pero que son bastante importantes porque inhiben el cómo somos y el qué hacemos. Entonces, creo que hay que quitarnos esas cadenas, esos tapujos que existen, y no es una lucha de hombre versus mujer o mujer versus hombre, y que además en medio tenemos ahora una gama de grupos, que también está el LGBT, IQ, etcétera, etcétera, y que también pues tienen su derecho, ¿no?, a actuar y manifestarse para ser escuchados y escuchadas. Creo que es muy importante esto y que no se considere como algo violento, sino como una cuestión de mejora, de un camino hacia algo diferente, pero siempre considerando la otredad y que pues hay mucha diversidad.
Muchas gracias, Vale. Y por último, Ana Karina, en tu opinión como ser humano que ves la obra de Frida Kahlo como espectadora, ¿qué conclusión das para que una mujer no se estigmatice como empoderada, irrespetuosa, transgresora por otros seres humanos solo por expresarse libremente? Em, bueno, yo veo en la obra de Frida Kahlo pues un estilo muy particular, propio. Veo mucho dolor existencial, emocional, físico. eh, y también veo que ella, sí, aunque fue revolucionaria, también estuvo atrapada por el amor romántico, ¿no? Con esta relación bastante codependiente que tuvo con Diego. Y creo que ella no se dio cuenta de la potencia que tenía como pintora en su momento, como que estuvo un poco a la sombra de Diego hasta que, bueno, pasó el tiempo y bueno, ha sido valorada por los ojos externos. Creo que los conceptos de es transgresora, es irrespetuosa, eh, creo que solo son otra vez conceptos que vienen del machismo y que vienen de como es menopáusica. Son conceptos que no nos permiten, que nos distancian del otro, que no nos permiten acercarnos. ¿Qué tal si volteamos nuestra visión y decimos, ¿qué es lo que pide? ¿Por qué grita? ¿Qué necesita? ¿Por qué se manifiesta? ¿Qué está tratando de decirme? O sea, creo que también como sociedad tenemos que abrir la perspectiva y abrir los oídos para realmente escuchar a quien se manifiesta. A tus ojos resulte o transgresora o irrespetuosa o revoltosa o lo que sea. Creo que tenemos que acercarnos y encontrarnos como seres humanos y eso, y preguntarle a esa persona que no entendemos sus acciones, qué necesita, qué quiere decirme y qué busca con estas acciones que a lo mejor a mí yo no entiendo. Eso es lo que puedo decir. Gracias. Muchas gracias. Pues creo que ha sido una conversación muy rica. Yo la he disfrutado mucho. Los comentarios que nos han dejado la audiencia han corroborado esto y, híjole, podríamos quedarnos aquí horas y horas. Pero creo que con lo que nos han compartido las tres, hemos logrado el objetivo de este conversatorio, que fue crear un espacio, un nicho de reflexión, de una conversación entre seres humanos, ¿no? Sin ninguna pretensión, más que esto, abrir el diálogo, eh, hacer eco de que hay un cambio, ¿no? Y hay un cambio de paradigma que no, que va más allá de la política, que va más allá de estas ideologías, como decías tú, Cari, con calificativos que nos distancian del otro. Eh, y pues bueno, les agradezco mucho a las tres. Las tres han abonado mucho a esta continua conversación que creo que no tendría por qué ser en días especiales, pero todos hacemos lo que podemos. Y quisiera invitarlas, no sé si tengan una frase, o eh, algo que nos quieran dejar para cerrar su participación. Pues yo brevemente quisiera agradecer a la UNAM Sudáfrica la invitación a este conversatorio. También lo he disfrutado muchísimo.
conocer a mis compañeras del panel y ver otras perspectivas, ¿no?, del trabajo desde diferentes disciplinas. Es de verdad muy motivador y muy inspirador, y las felicito también a ellas. Muy, muy padre su trabajo. Y bueno, quisiera pues nada más cerrar diciendo que podríamos seguir generando el diálogo. Quizás no tiene que ser en días precisos, podremos seguir el trabajo como lo expliqué en mi ponencia. Creo que esto es un trabajo cotidiano, creo que esto es un trabajo de todos los días, en cualquier aspecto, en casa, en la escuela, en el escenario, en trabajo con mujeres emprendedoras. Creo que esto, como dije al principio, el género es transversal y se puede incluir en cualquier aspecto de la vida. Entonces, hagámoslo, no lo dejemos para días específicos. Creo que todos los días podemos abonar algo para transformar y para crear un cambio. Muchas gracias. Pues yo también estoy muy contenta. La verdad, eso, como dices, Paola, ha sido muy enriquecedor, muy motivador, y sí, ojalá sigan habiendo estos espacios más días del año. La invitación que primero me la hago a mí misma y se las hago a todos ustedes, es la autoobservación. Porque nosotras mismas caemos en actitudes machistas, en pensamientos, en usar términos, en comportarme frente a otra mujer de una manera pues no deseada. Entonces, creo que yo me quedo con esa tarea y los invito a ustedes a autoobservarme. ¿Qué pienso de mis congéneres? ¿Cómo me trato? ¿Cómo las trato? ¿Cómo nos tratamos? Y es para hombres y para mujeres, ¿no? Esta invitación. En cuanto como hablan también Valeria y Paola sobre eso, el lenguaje, los impulsos que tenemos frente a las mujeres. Pues eso, yo me quedo con la tarea de autoobservarme. Gracias de nuevo y nos vemos pronto allá en Sí, Caribel, ya estamos aquí ya con todo puesto para ti. Gracias. Abrazos, David. Gracias. Bien, pues yo quisiera dar las gracias igual a UNAM Sudáfrica. De verdad que han hecho una excelente labor. Creo y me uno a Pau diciendo que ese trabajo es algo que se tiene que hacer día con día, que a veces va a haber retrocesos, pero que no por eso dejemos de luchar, dejemos de resistir, dejemos de soñar, dejemos de pelear. Creo que cada quien desde su trinchera lo puede hacer. No se necesitan golpes, no se necesitan palos. Creo que también con el lenguaje lo podemos hacer, con esta comunicación, con este diálogo, con el arte, con otras expresiones. Cari hoy fue el ejemplo de algo muy bello que se puede dar a través de mostrarnos cómo somos y de mostrar al mundo lo que podemos hacer. Entonces, creo que lo que queda señalar es que no olvidemos que somos diferentes, somos únicas, únicos, especiales, y que eso es algo de todos los días y que hay que ver a la otredad. Siempre hay que observarla, pero no con este prejuicio para juzgarlos o juzgarlas. Yo creo que más bien para entenderles. Y si no les podemos entender, por lo menos intentar ponernos en su lugar para esto hacerlo mucho más rico, mucho más cercano y no alejarnos, porque a veces cuando no entendemos la solución o cuando no sabemos qué hacer, lo que se nos viene primero a la mente es huir. Creo que las enseñanzas de este tipo de conversatorios y de que además nos hayan enseñado Pau, Cari, lo que hacen en la vida cotidiana son muestras de que han estado trabajando duro para llegar a esos lugares. Entonces, que no se desanimen, que siempre se puede llegar al lugar que ustedes quieran
Y acabo con una frase de Rosa Luxemburgo que me gusta mucho: por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Gracias. Muchas gracias, vale, muchas gracias Sandra, muchas gracias Karina, y pues yo también quisiera cerrar con una frase de una filósofa inglesa del siglo XVII, pero que yo creo que estaría ahorita muy contenta de ver la respuesta a su inquietud. Ella decía que si los hombres nacen libres, ¿por qué las mujeres nacen esclavas? Entonces, creo que hemos avanzado mucho para decir ya no, ya basta y dialogar. Muchas gracias a todos. Que tengan un excelente día, una excelente noche y pues esperamos que nos acompañen en nuestros próximos eventos. Gracias Karina, gracias Sandra, gracias Valeria. Muchas gracias. Y hashtag Soy Refugio. ¡Yeah! Gracias. Gracias por la invitación, un placer y nos vemos pronto.